La labor de catalogación no comienza en el campo, comienza antes, en casa. Primero hacemos un briefing de la ruta, intentamos obtener el máximo de información sobre despliegues y defensivos y planes de fuego de los contendientes, obteniéndolos en los archivos militares, y una vez estudiados los despliegues y haciendo una visión previa mediante fotografías aéreas y cualquier tecnología disponible que podamos utilizar, estudiamos el terreno para intentar localizar, ya antes incluso de ir al campo, el máximo número de restos posibles. Una vez hemos localizado los despliegues y alguno de los restos, nos desplazamos hasta el terreno, donde buscamos no solo los que hemos encontrado, sino todos aquellos que hayan podido ser construidos durante y tras la batalla. Tras el briefing que realizamos antes, ya nos desplazamos hasta el terreno, hacemos toda la batida de campo, siguiendo el plan que se ha hecho previamente, y por cada resto que localizamos realizamos todas las mediciones de sus elementos, en este caso el acceso, sus medidas tanto interiores como exteriores, grosor de los muros, elementos constructivos como los hoyos para las oquedades para apoyar las ametralladoras, la tronera. Todo esto lo vamos plasmando en unas fichas mediante un ordenador que traemos al campo y en el que vamos metiendo toda la información, medidas y demás. Cuando hemos hecho toda la batida, volvemos a casa y ahí es donde ya metemos plano, fotografía aérea y las propias fotografías que hemos tomado del resto in situ sobre el campo. Una vez se han catalogado todos los restos del despliegue que se tenía inicialmente planificado cubrir, se unifican todos los criterios y se unifican todas las fichas, dado que ha habido dos equipos de catalogación interviniendo en el proyecto. Hoy nos hemos acercado hasta esta zona en las inmediaciones de Morata de Tajuña, que es el punto de inflexión entre dos zonas constructivas en cuanto a los fortines de la Guerra Civil se refiere. Tenemos 4 zonas diferenciadas por los estilos de sus construcciones, que van de sur, desde el Pingarrón, hacia el norte. Probablemente se empezó a construir en la zona más caliente, que fue el propio Cerro Pingarrón, y fue allí cuando, tras la batalla y pasados unos meses, incluso en el 38, se empezaron a construir los restos. Empezaron por aquella zona, por ser la más conflictiva y la que tuvo la mayor cantidad de bajas durante la propia batalla. En concreto podemos encontrar 4 áreas definidas a lo largo del frente para ambos bandos en función de las tipologías de las construcciones que hay ubicadas en cada uno. Así como acabamos de mencionar, en el Pingarrón, en la zona sur, hay fortines muy diversos sin tipología concreta. Hacia el norte, la siguiente zona constructiva en el bando republicano implica la zona de Valgrande, que se ubica en aquella vaguada de allí y en aquel altozano, y un poco más hacia el sur, donde podemos encontrar parapetos escalonados de hormigón con una tronera frontal. Por contra, en el bando nacional, donde estamos ubicados ahora, podemos encontrar fortificaciones de este tipo semicircular combinadas con fortificaciones de tipo mixto, que, si bien tenían un frontal parecido a este semicircular con 2 o 3 troneras, tenían un cuerpo trasero de planta cuadrada con un acceso lateral o incluso retranqueado para evitar los rebotes de metralla y proyectiles hacia el interior, y en muchas ocasiones un acceso a una cueva interna donde guardaban suministros y material. Si continuamos hacia el norte, sin embargo, por la línea republicana, lo que vamos a encontrar son una combinación de fortificaciones cuadradas combinadas con puestos de escuadra en los que había 4 troneras para ubicar a 4 fusileros, mientras que en los fortines cuadrados lo que ubicaban eran ametralladoras. De esta forma combinaban fuego de fusilería y fuego de ametralladora
para batir todo el frente y tener una línea de detención bastante consistente. En toda esta zona los combates fueron muy cruentos, especialmente en el Pingarrón, pero fueron bastante cruentos en toda la zona. Sin ir más lejos, en este mismo olivar hubo un combate con granadas Lafitte y los restos de armamento se encuentran fácilmente por toda la zona. De hecho, mientras veníamos hacia acá, acabamos de encontrar esta misma bala sin disparar, que es del 37 de la época. Esta es una de las fortificaciones típicas del bando nacional en este sector. Es de tipo semicircular, este en concreto está hecho con piedra, aunque los podemos encontrar de cemento, de ladrillo, de hormigón, de argamasa mezclada de cemento con piedra. El material es muy diverso debido a que no había abundancia de materiales constructivos, entonces los hacían con lo que tenían a mano. Donde tenían abundancia de ladrillos los hacían con ladrillos, si podían meter hormigón metían hormigón, el cemento lo usaban para reforzar. ¿Vale? Y la piedra es uno de los elementos más típicos, dado que es abundante y la encontraban sobre el terreno. En este en concreto podemos ver los huecos para los troncos que soportaban la cubierta. La mayoría de los fortines de esta zona no llegaron a ser cubiertos con hormigón, dado que ni había material suficiente ni tiempo para hacerlo, puesto que se hicieron ad hoc sobre el terreno y con prisas. Entonces los cubrían con troncos y sacos terreros, que si bien no era una defensa consistente contra artillería o aviación, sí que era bastante efectiva contra fusilería y otro tipo de fuego menor. Esta es otra de las fortificaciones típicas de este sector, en concreto esta es del bando republicano y es un modelo muy extendido en todo el Valle del Jarama. De hecho podemos encontrarlas desde las posiciones más al norte en Rivas hasta las posiciones más al sur en la zona de Algodor. En algunos casos como este están peor conservadas, pero podemos encontrarlas intactas en la zona de Seseña y en las zonas de Algodor. Este es un puesto de escuadra. Está construido conforme a unos estándares constructivos típicos del bando republicano y, como podemos ver, tiene un cuerpo rectangular con 4 pequeñas aspilleras para fusilería por las cuales se realiza el fuego al enemigo, y luego se caracteriza por tener 3 accesos, uno trasero que era el que entraba desde la trinchera directamente, y 2 a los laterales que en realidad no eran accesos sino salidas a 2 pequeños pozos de tiro que se ubicaban a los lados para dar cobertura de flanco. La característica especial de estos 2 que están aquí junto a la fábrica Portland es que estos podemos ver que eran abovedados por las formas que tienen los dinteles de las puertas y este pequeño saliente aquí que daba consistencia a toda la bóveda. Es un modelo extraño, puesto que todos los demás que podemos encontrar intactos en el resto de la línea del Jarama tienen la cubierta plana. Aquí podemos ver el ejemplo de diferentes materiales constructivos. Aquí podemos ver hormigón, aquí podemos ver cemento, aquí sin embargo podemos ver argamasa de piedras. En el pie del bloque central que separaba las 2 estancias de la fortificación está la cimentación de ladrillo. Este es un ejemplo muy típico de construcción sobre la marcha, con materiales de diverso tipo. De hecho, estos fueron seguramente de los primeros que se hicieron como puestos de escuadra como tal, dado que la cubierta es diferente de todas las demás del Valle del Jarama. Esta fortificación, junto con el resto de las de esta posición, están montadas en un despliegue típico del bando republicano, sobre todo de principio y mitad de la contienda, que es un despliegue lineal en el que todos los fortines hacen fuego en la misma dirección y están ubicados en la misma dirección. Más adelante se dieron cuenta de la mayor potencia de detención que tenían las fortificaciones ubicadas cruzando fuegos entre ellas, que era la táctica que usaba el bando nacional. El bando nacional no hacía grandes líneas fortificadas, sino que en su lugar lo que hacía era fortificar puntos neurálgicos, cruces de carretera y puntos estratégicos, cotas y sitios muy determinados. La concepción militar del bando republicano era más propia de principios del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, dado que incluso algunos de los combatientes y sobre todo altos mandos habían combatido en aquella o habían colaborado, sobre todo en las brigadas internacionales y que venían de fuera. Bien, nos encontramos en la carretera que comunica Morata de Tajuña con Perales de Tajuña. En este punto en concreto
se encuentra el último ejemplar de un despliegue de fortificación muy importante, el más importante de hecho que desarrolló el Ejército Popular de la República en el Teatro de Operaciones del Centro de España durante la Guerra Civil Española. Cuando la batalla concluyó, una de las preocupaciones fundamentales de ambos ejércitos era el consolidar las posiciones para intentar de alguna manera eliminar la mayor cantidad de tropas sobre el terreno que pudieran acudir a las zonas de España donde se estaba dilucidando en realidad la guerra, una vez que aquí ya habían quedado solidificadas las posiciones. Y en concreto, a partir de mayo de 1938 se llevaron a cabo los dos más importantes esfuerzos de fortificación en el bando republicano, precisamente en este teatro de operaciones. Fueron dos esfuerzos de fortificación que tenían dos influencias distintas o dos orígenes distintos. Por un lado estaba el esfuerzo de fortificación que pretendía blindar, en primer lugar, la zona de Titulcia y, en segundo lugar, todas las orillas de los ríos, tanto del Jarama como del Tajuña, de cara a una posible ofensiva nacional. Este fortín, que es, insisto, un ejemplar de los 40 que hay entre aquí y los llanos de la Poveda, estaba orientado de manera que sus troneras cruzaran fuegos con los fortines subsiguientes, de tal manera que una posible penetración a través de las carreteras o barrancas fuera difícil y complicada.